Lucas 12, versículos 22 en adelante. No voy a leerlo todo, pero ya más o menos lo leímos en varias ocasiones. Y Jesús es fantástico porque no solamente nos está ayudando a mirar quién es Él y lo confiable que Él es y el descanso que Él nos puede dar, sino que nos afirma, hace robusta nuestra fe y nuestra identidad justamente en su provisión, en su fortaleza, en su gracia, ¿no? Y decíamos la semana pasada que mucha gente, muchas personas, creyentes y no creyentes, muchos de los que seguimos a Jesús y básicamente todos los que no siguen a Cristo, básicamente están tan clavados y tan esclavizados a la vida que Jesús menciona, como comida, como el vestido, que al final de cuentas creo que el hombre está persiguiendo una fuente de identidad y de seguridad en su corazón que no tiene, ¿verdad? Y que no encuentra, y que por eso se aboca a eso, ¿verdad? Está ansiosamente a tratar de encontrarlo ahí. Y ¿cómo podemos saber que una persona realmente o algunas características o señales que una persona realmente tiene definida su identidad, su seguridad en la vida, en las cosas que Jesús menciona? ¿Cómo lo podemos saber? Creo que una de las maneras que podemos identificarlo es porque cuando la vida, o sea, la comida, el vestido y lo que la vida implica en términos naturales, en términos del día a día, cuando esas cosas le son quitadas a la persona o le disminuyen y esa persona comienza a tener una respuesta de enojo, sí, una respuesta de tristeza, una respuesta, ¿verdad?, que está de moda, depresiva. Entonces es una señal que la persona, sí, está definida y depende de la vida, de las cosas de esta vida que definen su identidad y su seguridad. Porque inmediatamente tú le retiras el dinero, tú le retiras algunos aspectos de la vida natural y la persona ya está hecha garras, ¿sí me explico? Sí. Y se cae y se hunde. Y nos habla como, creo que describe mucho eso. Creo que podemos darnos cuenta si nosotros mismos estamos en ese plano, ¿sí?, funcionando, pensando y definiendo nuestra vida, nuestra identidad, nuestra seguridad interior en ello, ¿sí? No voy a preguntar, lo he preguntado años anteriores, pero a mucha gente cuando no tiene el dinero suficiente o no tiene el dinero que quisiera, o no tiene cierta cosa, o no tiene a cierta persona, ¿sí?, se hunde y entra en una profunda tristeza que hasta cierto punto es natural, ¿verdad?, pero que no puede permanecer, no puede estar ahí todo el tiempo. Pero cuando eso está muy presente, muy vivo en la persona, nos muestra que las personas estamos muy definidas en nuestra identidad y seguridad interior por aquellas cosas, por aquellas personas. ¿Sí me explico? Sí. Donde podemos oír gente decir: es que yo no podría vivir sin esto, sí, o yo no podría vivir sin esta otra persona. Y es fuerte cuando escuchas ese tipo de declaraciones y te habla que Cristo no es su seguridad, sí, Cristo no es su suficiencia. Y todo lo que toma el lugar de Cristo siempre es un ídolo, sí. Todo lo que toma el lugar de Cristo para definirnos quiénes somos
y nuestra seguridad interior es un ídolo. Es decir, el ser humano cae en el asunto de idolatría como cualquier pagano, como cualquier brujo, como cualquier persona que tiene múltiples cosas a las que adora o les prende veladoras, cosas por el estilo. ¿Sí me capta? Entonces lo comento para que nos ayude a descubrir en nosotros mismos si nuestra seguridad y nuestra identidad, lo que nos define como personas, está en otro lugar. ¿Sí? Y si tú te has puesto en alguno de esos lugares, en alguna de esas posiciones, ¿verdad? Enojado, triste, ¿verdad? Inconsolable o hundido, tú necesitas voltear al Señor y oír sus palabras y oír su voz. ¿No vales tú mucho más que estos pajarillos? ¿No te viste a ti Dios mucho más hermoso que a estas pequeñas flores que un día están y al otro día no están? Sí. Sabes, creo que es justamente mucho lo que produce un hueco, un espacio muy fuerte en nuestros corazones, el hecho de nosotros tener control de las cosas y de las circunstancias. Y esa es una señal también, ¿sí? Insisto, cuando algo ya no lo tengo, o algo ya no está, o ya no está a la misma medida, de manera que no tengo control sobre eso, y eso me pega, me hunde, me entristece, es una señal de que nosotros estamos, ¿verdad? Parados en el lugar incorrecto. ¿Sí? Entonces Jesús nos llama a deja de controlar, deja de ser un controlador, una controladora, descansa en mí. No se preocupen, no se afanen, no teman, manada pequeña. Dile a tu vecino así cariñosamente: manada pequeña. ¿Verdad que suena medio cursi? Así como que, ay. Pero esas son las palabras de Jesús, el Rey de Reyes, el poderoso creador del universo. Le dice: manada pequeña. ¿Verdad que cuando Él lo dice no suena tan cursi? No es cursi, porque no es cursi. Y eso es lo que tú y yo somos. ¿Sí me explico? Y aquí es donde tenemos que voltear una y otra y otra y otra vez. Sí. Porque la vida siempre está tratando, la vida como Jesús la pone, de cambiar nuestro corazón al lugar incorrecto para encontrar segura identidad, seguridad interior, para afirmar nuestros pasos y lo que nosotros somos y quién es Él. ¿Sí? Entonces, si Dios te está hablando en alguna cosa con la que estoy mencionando, fija tus ojos en el Señor. Deja que sus palabras te hagan hueco adentro de ti. ¿Está bien? Sí. Amén. Nos vamos a Josué, capítulo 5, donde estábamos la semana pasada. Pido al Señor que me ayude a explicarlo de la mejor manera posible. Y vimos en esta parte 3 elementos principalmente que se efectúan por parte de Dios a través de Josué hacia la nación israelita. Y vimos cómo Dios en el capítulo 5, Dios efectuó la circuncisión sobre los hombres de guerra. Se llevó a cabo la Pascua y cómo Dios quitó el oprobio de Egipto. Y creo que son 3 elementos que pueden ayudarnos a formar una fuerte y sana identidad
como creyentes, ¿sí? De los que seguimos a Cristo. Son tres elementos importantes. Y creo que la circuncisión, porque finalmente la circuncisión es Cristo mismo, ¿sí? No solamente la efectuó Él en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestra circuncisión, porque la carne de Él fue abierta, fue cortada. ¿La carne de quién? De Cristo. No solamente Él efectuó la circuncisión para nosotros y la recibió para nosotros, sino que Él mismo, Él es la circuncisión, ¿sí? A favor de nosotros. Y darnos cuenta que entonces, darnos cuenta que Cristo es nuestro Salvador. Darnos cuenta quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros es esencial para una sana y fuerte identidad y seguridad en nuestro corazón. Sí. Y es algo tan esencial, tan simple, pero tan esencial que nosotros bebamos, comamos de esa realidad de quién es Él. Él es nuestra circuncisión. Él es nuestro Salvador y Él nos ha salvado de nuestros pecados, de la ira, de todo el coraje que Dios tenía contra el pecado y contra el pecador, cayó sobre Jesús. Y he sido perdonado, he sido salvado, he sido incluido, aceptado por Dios, porque Cristo fue mi circuncisión. Es tu circuncisión, y Él fue partido en su carne, herido en su carne, y sangró y se derramó y puso su vida por nosotros. Es esencial que nosotros, ¿verdad?, estemos parados en ese hecho, ¿sí?, en esa realidad. Amén. De hecho, cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios para estar ahí con Él para siempre, encontraremos a Jesús con su cuerpo, con las heridas de sus manos, los agujeros en sus manos, los agujeros en sus pies, el agujero en su costado. Sí. Y eternamente, siendo hombre y siendo Dios, sí, veremos su victoria a favor de nosotros. Sí. Entonces, nunca olvides que Él está a tu favor, a mi favor, a nuestro favor. Él no está en tu contra, Él no está enojado. Si tú has creído, tú has nacido de nuevo, Él no está en tu contra, Él está a tu favor. Le caes bien. Como que no penetró mucho, ¿verdad? Usted le cae bien al Señor. ¿No le da gusto? Y cuando entiendes eso, ya no te acercas todo así como, hijo, pues es que hasta me da cosa ir a la iglesia, a la reunión, porque pues no sé, la verdad es que mi semana no fue buena y no me he portado como debería o se esperaría de mí, las expectativas que Dios espera de mí. Así que pues, ay no, la verdad es que me da pena, no sé realmente cómo Dios me vea, ¿no? Y él es su vecino, tú le caes bien. Si yo le dijera a usted, usted le cae bien a Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, le caes muy bien, ¿qué pensaría? Órale, se me hace que le pido unas compus y unos software, ¿no?, unas tablets. Si yo le cayera muy bien a mi patrón, a mi jefe, al gobernador, ¿verdad que le cae muy bien? Personalmente le caes muy bien. Quiero que pienses, tú le caes muy bien al Dios del universo. Sí. Le encanta verte. Te ve y dice, ay, qué padre Leti, cómo me cae bien Leti. Wow, padrísimo. Sí. Veo a Lalo, ¿verdad?
Y me cae tan bien. Me cae súper. Sí. Y es tan esencial, repito, que nosotros sepamos la obra de Cristo a nuestro favor. Sí. Y esta circuncisión se llevó a cabo sobre el pueblo y se ha llevado a cabo sobre nosotros. Ya no Josué, sino el verdadero Josué, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. La circuncisión de Josué no fue perfecta, tuvo sus limitaciones, pero la circuncisión de Cristo, su circuncisión, nuestra circuncisión que llevó a cabo nosotros ha sido definitiva, para siempre, real, verdadera. Y creo que circuncisión, como dijimos la semana pasada, tiene que ver con las promesas, porque era la renovación del pacto. Dios había dejado a todos los hombres que nacieron en el desierto, ¿sí?, que vivieron y estuvieron ahí por casi 40 años o 40 años, no se practicó la circuncisión. Dios esperó hasta este momento. Algunos comentaristas dicen que Dios estaba enfadado con el pueblo porque el pueblo fue rebelde, fue desconfiado de Dios. Y al Dios ordenar la circuncisión en este punto, es que Dios estaba renovando su pacto, sus promesas hechas a Abraham. Sí, y ustedes son mi pueblo, y esta es la señal del pacto que yo tengo con ustedes, y yo lo voy a cumplir. Está por cumplirse, y se cumplió. Y aunque en términos de la vida de Josué, del ministerio de Josué, sí, ese pacto, esas promesas se cumplieron parcialmente, en Cristo vendrían a cumplirse totalmente en Él. Y los que creemos en Él, al creer, se cumplen en nosotros. Amén. ¿Cuándo? Cuando nosotros en Él confiamos, sus promesas se cumplen. Y para nosotros es tan importante que nosotros sepamos que sus promesas, el pacto, las cosas que Él nos ha asegurado a todos nosotros, chicas, grandes, pequeñas, ¿sí?, profundas o no tan profundas, y que recordemos, hablemos, confesemos, digamos las promesas de Dios todas las veces. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de Jesús? Jesús dijo de sí mismo: yo solamente veo y hablo lo que veo al Padre hacer y decir. O sea, Jesús repitió lo que Dios decía en el cielo. Él se la pasó confesando y declarando y pregonando lo que Dios decía. Entonces creo que eso es una buena cosa, ¿no? Que nosotros agarremos las promesas de Dios y hagamos lo mismo que Jesús hizo: pregonar, confesar las promesas de Dios. Amén. Sí. Deberíamos pensar, deberíamos meditar lo suficiente en la palabra y en las promesas de Dios, que no nos tuviéramos que preocupar por qué decir. ¿Sí? De manera que lo que salga de nuestra boca sea las promesas. Ya no estamos preocupados por lo que va a salir de nuestra boca, porque meditamos, confesamos, declaramos, ¿sí?, nos aseguramos y nos hablamos a nosotros mismos y a los demás las promesas de Dios. ¿Está conmigo? Y es tan importante para la seguridad de nuestro corazón y de nuestra identidad, ¿sí? Porque mire, en este planeta no hay nada seguro excepto esto: mis palabras pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sí, no pasarán. Son verdad, son reales siempre por la eternidad. Entonces hagamos lo que Jesús hace y que nuestro corazón encuentre seguridad, fuerza, fe robusta al confesar, al hablar, al meditar sus promesas, ¿sí?, del cual nos habla la circuncisión. Entonces, quiero decirte que nosotros deberíamos no quiero decir deberíamos, porque ese deberíamos y tendríamos que, no me gusta decirlo, pero dejemos de decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, mi hermano. Y digámosle a nuestros hijos lo que Jesús ha hecho.
Porque a veces nos volvemos, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y un montón de cosas y reglas. Y no me malentiendan, reglas tienen su lugar, son importantes en una familia, en un hijo, en un niño, en un joven. Pero dejemos de decirle a nuestros hijos todo lo que tienen que hacer y digámosle la obra de Jesús a su favor, lo que Él ha hecho por ellos. Amén. Asegúrate de estar diciendo eso a tus hijos. Sí. Y al mundo también, digámoslo. Sí. Sabes, la gente en general nos inclinamos y a veces la gente busca ciertos grupos religiosos para tratar de mejorar, ¿no? No, pues yo me acerco a Dios porque quiero mejorar mi vida, mi matrimonio, etcétera. Pero eso no es cristianismo. Sí. Cristianismo es creer lo que Él ha hecho a mi favor y dejar que eso me cambie y me penetre. Hola. Sí. Y cuando estamos parados ahí, saber y entender lo que Él ha hecho. O sea, te revoluciona, te cambia. En lugar de tratar de, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Hay que llegar temprano, o hay que leer la Biblia más, o hay que amar a mis enemigos, porque pues de alguna manera, ¿verdad? Aunque no, dejemos de decirle a la gente lo que tiene que hacer y digámosle lo que Él ha hecho, que la circuncisión se ha efectuado. Amén. Que Cristo ha dado su vida por ellos. Sí. Ahora el siguiente evento que sucede en el versículo 10 es que se efectúa la Pascua. Y creo que la Pascua también es una cosa importante para nosotros recordar, para el mismo objetivo. Es decir, la Pascua, que era sacrificar un cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta, en el poste de la puerta, para que Dios pasara por alto. Sí. Nos habla acerca de quiénes somos nosotros en Él y que podemos tener comunión con Dios a través de Jesús. Sí. No habría manera, sí, sería una imposibilidad absoluta, eterna, tener comunión con Dios si no fuera a través de Jesús y su sacrificio. Sí. Y la Pascua se efectúa aquí. Habían pasado 38 años, mis hermanos, sin haber Pascua. Y era la fiesta más importante para los judíos. Y Dios esperó 38 años hasta que muriera la otra generación y estuviera esta generación para que esta comunión con Dios a través de Jesús, sí, se efectuara otra vez. Y es tan importante saber quiénes somos en Él, ¿verdad? Que hemos sido aceptados como sus hijos. Y ahorita voy a hablar más al respecto. Quiero leerle un par de cosas para ayudarnos a entender esta realidad, de saber quiénes somos en el Señor. Quiero leer un par de párrafos. Acompáñeme a Gálatas capítulo 4, por favor. Vamos a brincarnos al Nuevo Testamento. Versículo 5, por favor. El apóstol Pablo está hablando acerca del propósito de la ley, sus objetivos, y hemos hablado ampliamente antes al respecto. Dice el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer, o sea, era un hombre de carne y hueso, y nacido bajo la ley. O sea, Jesús estaba sujeto, como todos los demás hombres, a la ley. Dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, todos nosotros, a fin de que pudiéramos recibir la adopción de hijos, por cuanto sois hijos. Dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos 2-3 versículos nos describen muchas cosas acerca de quién es un creyente delante de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Somos qué? Hijos, ¿y qué más somos? Herederos, ¿no?
Bien, déjame leerle. Dice, está el versículo 5 cuando dice la adopción de hijos. Este autor dice que recibimos literalmente la filiación. Dice, este es un término legal, el ser adoptados como hijos. ¿Sí? Dice, en un mundo grecorromano, o sea, en el mundo donde se escribieron estas palabras, un hombre rico sin hijos podía tomar a uno de sus esclavos y adoptarlo. En el momento de la adopción, dejaba de ser esa persona un esclavo y recibía todos los privilegios financieros y legales como el hijo y heredero, tanto dentro de la casa como fuera en el mundo. Aunque por nacimiento él era un esclavo sin relación con el padre, ahora recibe el estatus legal de hijo. Es una nueva vida privilegiada, es una metáfora extraordinaria de lo que Jesús nos ha dado. Dice, así que para entender lo que Dios mandó que Jesús hiciera, tenemos que viajar a un antiguo mercado de esclavos y apreciar allí la redención, y a una antigua familia rica para captar el concepto de filiación. Juntos nos dan un cuadro completo de lo que Cristo ha logrado por nosotros. No obstante, frecuentemente nos resulta, fíjese, fácil pensar que nuestra salvación solamente es en términos de la primera parte y no en la segunda parte. Es decir, solo como la transferencia de nosotros de nuestros pecados, pero no como la transferencia a nosotros de los derechos y privilegios del Hijo. Cuando pensamos así, realmente solo somos medio salvos, dice, medio salvos por gracia. Podemos recibir el perdón, pero ahora tenemos que vivir una vida buena para ganar y mantener el favor y las recompensas de Dios. Dios quiere mostrarle a los Gálatas y a nosotros que Cristo no solo quitó la maldición que merecíamos, o sea, el pecado, el castigo que merecíamos por nuestro pecado, sino que Él también, Jesús, nos dio la bendición que Él merecía y que ganó. El honor de Dios y su recompensa están tan seguros y garantizados como nuestro perdón. Wow. Entonces dice, para usar otra imagen penal, la salvación de Jesús no solo es como recibir el perdón y la liberación de la pena de muerte y de la prisión. Si las cosas fuesen así, seríamos libres, pero dejados en el mundo para vivir por nuestra cuenta, a nuestra propia manera, lanzados de vuelta a nuestros propios esfuerzos si hemos de hacer algo por nosotros mismos. Dice, pero en el Evangelio descubrimos que Jesús nos ha quitado la pena de muerte y que después ha colgado, escuche bien, repito, en el Evangelio descubrimos que Jesús no solamente ha quitado la pena de muerte que merecía nuestro pecado, sino que después ha colgado alrededor de nuestro cuello la medalla de honor al mérito. Somos recibidos y se nos da la bienvenida como héroes, como si hubiéramos logrado grandes hazañas o hazañas extraordinarias. ¿Quién? Tú, yo. Así se nos recibe. Así nos recibe Dios. Dice, a menos que recordemos esto, estamos ansiosos, desesperados, estaremos ansiosos y desesperados cuando pequemos o fallemos. Pensaremos en nuestra pizarra que nuestra pizarra se ha hecho un borrón y cuenta nueva, pero ahora nos toca a nosotros escribir en esa pizarra las buenas acciones para que Dios nos ame y nos acepte. Y nos quedaremos ahí si recordamos solo la mitad de esta verdad. Pero nuestra pizarra se ha hecho un borrón y cuenta nueva, y Jesús ha escrito su justicia en ella. Nuestra herencia no es un premio que se tenga que ganar, es un regalo de Cristo para nosotros. Amén y vámonos. Se acabó la reunión, ¿no? Traes colgada la medalla de honor de un héroe, de una heroína. Usted no hizo nada, es más, la regamos bien feo, pero Él lo hizo todo bien. Y éramos esclavos al pecado, pero este hombre rico fue y nos rescató y nos adoptó como sus hijos. Qué asombroso. ¿Sí? Quíteme esa cara de depresión que tiene. A menos
insisto, que usted y yo captemos esto, entendamos esto, como leímos en Lucas, estaremos ansiosos, preocupados, buscando, tratando, rascándole por todos lados de encontrar nuestra seguridad y nuestra identidad en 20,000 cosas de la vida. Y nos llevamos entre los pies a un montón de gente, ¿verdad? Porque le aventamos toda nuestra vomitada de preocupación y toda nuestra vomitada de ansiedad, ¿sí o no? Pero si entiendes esto, dice el versículo, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de manera que ahora podemos llamar y clamar a Dios, Abba, Padre. Véame un momento. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto? ¿Por qué vive con tanta ansiedad todos los días? No se clave en esas cosas. Sepa quién es usted en Cristo. Sí. Recuerde la sangre untada a su favor, a mi favor. Amén. Porque Jesús es nuestra Pascua. Él fue el Cordero inmolado que quitó los pecados del mundo. Amén. ¿Hay algo de qué preocuparse para llegar al cielo? No. Pero tampoco no hay nada de qué preocuparse para la vida. Tampoco. Amén. Gracias, Señor. Bien, regresemos a Josué. Y el otro elemento que vemos, que encontramos, fue el oprobio de Egipto que fue quitado. Dice el versículo 9, capítulo 5 de Josué. Y el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y la palabra Gilgal en el hebreo significa rodar o quitar. No es muy claro el significado al respecto. Pero Dios está diciendo: les he quitado el oprobio de Egipto. Y como comentamos la semana pasada, la gran mayoría de los comentaristas hablan sobre que este oprobio de Egipto se refiere a la mofa, a la burla que los egipcios hacían de Israel. No solamente cuando eran esclavos de ellos, sino cuando fueron liberados, porque básicamente los egipcios se la pasaron diciendo: sí, Dios los liberó, sí, pues. Y nos fue como en feria, pero Dios los va a dejar morir en el desierto. Dios no va a cumplir su promesa de meterlos a la tierra prometida que Él dijo que les iba a dar. Y se burlaban de ellos y hacían escarnio de ellos una y otra vez. ¿Sí? Y pienso yo que este oprobio quitado por Dios en este punto es la liberación de la vergüenza y de la culpa del pasado. Dios estaba diciendo: Israel, iglesia, les estoy quitando, ¿sí? Los estoy haciendo libres de la vergüenza y de la culpa del pasado y de su pecado. Y creo que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ¿sí? 40 años atrás. Pero aquí en Gilgal, Dios quitó la vergüenza de la vida de esclavo. ¿Sí? Porque una cosa es que tú y yo en alguna medida, en algún sentido entendamos de que sí, Dios ya quitó mis pecados, ¿ok? ¿Verdad? Está bien y qué padre, pero creo que muchos aún vivimos, y aquí es la parte que me quiero detener, con mucha vergüenza acerca del pecado y de nuestro pasado. Creo que hay mucha vergüenza entre el pueblo de Dios, que aunque sabe que estará con Cristo para siempre, hay mucha vergüenza, hay mucha culpa por nuestras vidas pasadas. ¿Sí? Pero Dios nos quiere y efectúa esa liberación de vergüenza y culpa del pecado, ¿sí? Y somos, mejor dicho, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? A través de la fe en Cristo. Pero que somos liberados de la vergüenza y de la culpa del pecado y del pasado cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción que decía Pablo. Cuando tú entiendes y tú comprendes:
Sé quién soy. Sé cómo Dios me ve. Ahora sé que soy un héroe delante de Dios. Y ¡pum! La vergüenza, la culpa me es quitada. Sí. Y creo que lo mismo les pasó a Adán y a Eva, ¿no? Era como la serpiente de estar diciendo, sí, sí, Dios los ama, Adán y Eva. Pero no es cierto que se van a morir. Dios es un mentiroso. Ves el mismo cuadro en Lucas capítulo 15 con el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. ¿El padre amaba a su hijo? Lo amaba al hijo menor, el hermano mayor también. Pero el hijo estaba lleno de vergüenza, ¿a poco no? No quería regresar. Él decía, no, yo nomás con que me den un pan duro, una chocita allá en un rincón, en un monte, con eso yo estoy con chencho. Con eso yo estoy bien, ¿verdad? O sea, el padre lo amaba así y tal vez él sabía que iba a ser aceptado, pero él estaba lleno de vergüenza. Y creo que muchos como creyentes funcionamos así en la fe. Yo he sido uno de ellos por mucho tiempo. Sé que Cristo me ha perdonado y sé que si muero mañana, sé que si mañana me atropella un Matamoros ahí por la de 5 y Juárez, yo estaré con Cristo para siempre y morir en Cristo es ganancia. Pero vivía con mucha vergüenza y mucha culpa por mi pasado. Sí. Y Adán pecó, ¿verdad? Y entonces experimentó vergüenza. Por eso se cubrían, por eso se escondían. Sí. Y es una cosa muy fuerte en nosotros. Sí. Y hay una clase de vergüenza que no deberíamos tener. Y el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Esa no es una vergüenza apropiada. Si tú predicas a Cristo y eres timado, rechazado, burlado, lo que sea, por causa de vivir una vida para el Señor, eso no es una vergüenza apropiada. ¿Sí? No deberías avergonzarte. Pero hay una clase de vergüenza, sí, que es apropiada. ¿En qué sentido lo digo? Cuando tú y yo pecamos, sí, debería haber vergüenza para podernos arrepentir, ¿cierto? Sí. Es decir, si tú pecas y no sientes nada, probablemente no eres un hijo de Dios. Si usted peca y le vale y le sigue, probablemente no eres un hijo de Dios. Pero si tú pecas, vas a sentir vergüenza. Si tú no honras a Dios en algo, vas a sentir vergüenza. Y eso es una vergüenza apropiada para que podamos arrepentirnos y ser perdonados. ¿Sí? Entonces, creo que tanto la una como la otra, ¿sí?, están centradas en Dios. La vergüenza de la cual habla Pablo en este pasaje y en otros, ¿sí?, de Romanos y de otros de sus cartas, se centra en Dios mismo. No debes avergonzarte de Dios. Y cuando deshonras a Dios, debes avergonzarte, a pesar de lo fuerte o sabio o correcto que parezca desde el punto de vista de los hombres. ¿Sí? Y Dios nos perdonará, por supuesto. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo resolvemos el asunto de la vergüenza y la culpa cuando perdura por mucho tiempo en nosotros? Y creo que el dolor por el pecado debe estar ahí, pero no debe quedarse allí. ¿Sí me escuchó? Lo que debe estar ahí y tiene su lugar, pero no debería quedarse, sí, ese dolor. Sí. Y encontramos a Jesús enfrentándose a gente que sentía mucha vergüenza por su pecado. Sí. Y uno de esos pasajes entre los muchos que encontramos es cuando la mujer pecadora, sí, o de mala fama, prostituta,
entra a casa de Simón el fariseo y empieza a besar y a lavar los pies de Jesús, lo cual era inapropiadísimo en la cultura. ¿Sí? Y seguramente la mujer, ¿verdad? Pecadora tenía, sentía mucha vergüenza porque pues, los fariseos, Simón lo estaba viendo, me imagino con unos ojos, ¿verdad? Es más, estaba diciendo en su interior, este no es un profeta real. Un profeta verdadero no se dejaría besar por una prostituta, y menos una mujer, y menos con la clase de fama que ella tiene. ¿Sí? Pero Jesús se deja tocar por ella y se deja besar. La vergüenza era apropiada, pero no fue por mucho tiempo. ¿Sí? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y creo que eso está en Lucas 7. Y la gente empezó a murmurar sobre Jesús. Pero Jesús fortaleció la fe de esta mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Vete en paz. Vete en paz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Jesús ayudó a combatir los efectos de la vergüenza en nosotros? ¿Sabe cómo? Le dio una promesa. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, tendrás un futuro en paz. Y ¡pum! Pero eso es esencial para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Que nosotros, como ya lo mencioné, conozcamos y nos apropiemos de las promesas de Dios, para que la vergüenza no esté por mucho tiempo y lo podamos quitar y saber lo que Él nos ha prometido, saber lo que nosotros somos en Él. Amén. Dios me dio una palabra la semana pasada con alguien aquí mientras estábamos ministrando, pero creo que no solamente fue para esta persona, creo que es para muchos de nosotros. Y Dios me mostró un espejo, y era Dios poniéndolo frente a nosotros, diciendo, mira, quiero que te mires ese espejo, y quiero que cuando tú te mires en ese espejo, quiero que lo que mires digas, wow, está padrísimo, me encanta lo que veo. Que digas, es hermoso, es fantástico. Cuando te ves a ti mismo ahí, porque lo que ves del otro lado es a Jesús, aunque tú estás parado en el espejo. Porque Dios, mis hermanos, ha quitado el oprobio, la burla y la vergüenza de Egipto. Amén. Pero muchos están parados frente al espejo y se ven a sí mismos y se dan vergüenza de sí mismos. Dices, no, yo no merezco esto. Soy un débil, soy sucio, sucia. Soy indigno de lo que Dios dice. Ves mucha ansiedad y preocupación, mucha inquietud, mucho afán, y no te gusta lo que ves de ti mismo en el espejo. Pero Dios quiere que tú te veas y vuelvas a mirar, y que por fe y a través de fe, que lo que puedas mirar digas, wow, es hermoso, me encanta, no hay nada de que avergonzarse, está maravilloso, es extraordinario. Sería increíble que todos nosotros, cada día que nos levantemos en la mañana, pensando en lo que estoy diciendo, te levantaras y te vieras en el espejo, hombres y mujeres, todos, dijeras, wow, qué cosa tan maravillosa. Y no me refiero a que tú eres guapo o guapa, lo cual estoy seguro que sí. Pero que lo que ves de ti en el Señor, dices, wow, qué clase de medalla tengo. ¿Qué clase de héroe soy? ¿Sí me explico? ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer soy delante del Señor? Hola. Porque Dios ha quitado el oprobio de Egipto, mis hermanos. Y quiero recordarte un par de promesas al respecto. Busca conmigo y con eso terminamos. Isaías 45, versículo 17 dice: Israel será salvo en Jehová,
con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. ¿Por cuánto no serán avergonzados ni humillados? Por la eternidad nunca serás avergonzado. De manera que lo que ves en ese espejo, figuradamente o físicamente, debería ser: wow, no hay sombra, no hay vestigio, sí, de vergüenza y de culpa. Soy un hijo de Dios. Amén. Ha sido quitado toda sombra, toda figura, todo defecto, y soy un hijo de Dios, adoptado por Él. ¿Está conmigo? Sí. Y aunque este oprobio quitado por Dios a Israel en Josué, sí, es una figura acerca de lo que Dios haría hacia el futuro. Ellos experimentaron esta parte en alguna medida, pero no en perfección, no en su totalidad, no en su máxima expresión. Pero en Cristo, eso es lo que nosotros somos ahora y es donde nosotros estamos ahora. Amén. De tal manera que todo crítica, juicio, crítica mala y engaño y mentira del diablo, ¿verdad? Para tratar de cargarte de vergüenza, ¿verdad? Que no es tuya, ¿sí? Asegúrate, mi hermano, mi hermana, de entender y conocer sus promesas y lo que tú eres. ¿Está conmigo? Dice una de las pequeñas cartas del Nuevo Testamento que en los últimos tiempos habrá burladores, gente burlesca, sí. Y seguramente parte de eso tiene que ver con el asunto de que a muchos de nosotros, vean un momento, ¿cuántos de nosotros nos han dicho: ay, sí, sí, muy cristiana, ¿no? ¿Cuántos les han dicho: ay, sí, sí, si la gente supiera de veras quién tú eres y cómo vives? ¿Se ha sentido avergonzado por eso? ¿Se ha ruborizado por eso? Bueno, a los que le hemos regado y nos han dicho cosas del estilo, ¿sí? Sentido de vergüenza, híjole, sí. O sea, en los últimos tiempos habrá gente que, ¿verdad? A la menor cosa que tú hagas, a la más chiquita, ¿verdad? Tratará de avergonzarte y que sea una burla, una mofa contra ti. Pero ninguna crítica, ¿sí? Ningún juicio contra ti, ninguna mentira debe causarte vergüenza. Y no estoy diciendo que no hay que remediar ese asunto y acudir al Señor para arrepentirnos de ello, pero necesitas voltear y decir: no hay vergüenza por los siglos. En el Señor no habrá humillación ni será avergonzado nunca, nunca. Sí. Voy al grano. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, y pido tu completa honestidad en ello, hemos sentido mucha carga de vergüenza y culpa por nuestro pasado? Puede ser lo que pasó ayer, puede ser lo que pasó hace 10 años. ¿Sabes? Me doy cuenta que la vergüenza tiene muchas como caminitos, venitas, ramitas. Hasta para divertirnos, hasta para reírnos nos da vergüenza. Ay, pues no va a estar inapropiado. Miren, aquí en el norte de México somos tan vergonzosos. Buenos días. Así como que si le digo buenos días y le doy un abrazo y una cachetada para que despierte en la mañana, y veo que nos cuesta tanto hasta divertirnos, reírnos, ser libres para, ¿sí me explico? Y hay muchas ideas equivocadas. Ay, mucha gente hasta se agarra de cosas tan tontas, ¿verdad? O sea, no lo digo por mí, pero porque me he dado cuenta de gente que en otros lados, aquí eso no pasa. Pero, ay, porque al pastor le gustan los deportes y luego el fútbol americano, eso tan agresivo. Ay, no. O sea, ¿sí me explico? Como que. Y a mí me gusta el fútbol americano, no lo digo por mí.
Pero ves muchos rollos de esos así como que, y tienen muchas ramitas de esas en muchas mentes de mucha gente, y que nos impide ser libres como Dios quiere que seamos libres. ¿Sabes que tenemos mucha vergüenza? Porque veo que muchos batallamos con que nuestra casa sea una casa abierta a las personas. Ay, no, verdad es que pues mi sala está fellita, ¿no? O sea, o las que la tienen buena, no me la vayan a gastar, a ensuciar. Ay, no, pues es que pues no, pues puros frijoles con manteca, ¿verdad? Invíteme, por cierto, que a mí me encantan esos. Pues yo, ay, pues no, ¿verdad? Ni he pintado ahí, ¿verdad? La puerta del baño rechina re feo y se oye todo cuando uno entra ahí. Cosas y cosas y cosas como el estilo. Y una vergüenza equivocada, que sus raíces están en lo que acabo de decir. ¿Me explico? O sea, son muchos de los vestigios de rezagos que uno trae de la vergüenza del pecado y de la vergüenza que uno tiene delante de Dios. Y ya no puedo ser libre. ¿Sí me explico? Y estoy estorbado y estorbado para tantas cosas. Sí. Pero Dios dice: he quitado el oprobio de Egipto. Amén. Hay tanta vergüenza que creo que muchos de nosotros que luchamos con pecados nos da vergüenza confesarlo con otras personas. El diablo nos ha engañado. Y no lo digas, y no lo digas, no, ¿verdad? Tú así estás bien, mantente acá, ¿verdad? Oculto, ¿verdad? Esa parte de tu vida, no, ¿verdad? Vergüenza. ¿Cuántos quieren ser libres? Eso. Yo quiero serlo, porque yo tengo todavía mis buenas dosis de eso. Yo oro que nosotros, nuestra ciudad, sea libre de eso, porque hay mucho de eso. Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por mí. ¿Cuántos necesitan oración al respecto? Ahora, antes de que tú te pares, necesito que veas, que puedas usar un poquito tu imaginación y ver el espejo del cual te hablé, y que con ojo abierto tú puedas ver al Jesús que está ahí del otro lado. Sí. Porque cuando Él te vio a ti, cuando Dios te vio a ti, Él vio a Jesús, su Hijo, que ha sido adoptado. Sí. Que era su esclavo del pecado, que eras enemigo de Dios, pero que ahora eres su hijo, ahora eres su amigo. Y por eso le caes muy bien. Sí. ¿Está bien? Póngase de pie conmigo.